vez más, quiero decirles que entiendo un tiempo especial que Dios nos regala para que podamos compartir su palabra. Me alegra y a nuestras hermanas del equipo, nos alegra poder saludarlas o saludarte y saber que Dios también te ha unido para que veas, escuches, analices, medites y tomes decisiones que van a ser siempre, siempre para bien de tu vida porque las ha planeado Dios. Hoy nosotros vamos a hablar de algo sumamente interesante. Y mire qué cosa tan preciosa, que aun cuando vamos a tocar épocas del pasado muy específicas, estas épocas tienen una similitud muy amplia, muy fuerte con el tiempo en que vivimos hoy. Así que el tema de hoy es criando en tiempos difíciles. Criando en tiempos difíciles. Y en este programa, cuyo tema es Mujer, ¿crees esto?, es volverte a decir, indicarte que cuando tú y yo estamos viviendo tiempos difíciles, no dejamos de ser mujeres creadas por Dios con un propósito, con una intención, con una finalidad muy especial. Las mujeres seguimos siendo muy importantes para Dios. Pero este tiempo nos ha hecho marcas muy fuertes y de eso quiere Jesús que hablemos continuamente. Así que hoy te digo, ¿crees esto? Por favor escucha desde dónde partimos para que sepas de qué o a qué se está refiriendo el Señor Jesús. En Mateo capítulo 24, versículo 19, el Señor está hablando de tiempos futuros, de cosas que iban a ocurrir. Y siempre me gusta decir que Él empieza esta gran enseñanza para sus discípulos, específicamente para los apóstoles, porque Él quería responder a tres preguntas que ellos le hicieron al Señor. Así que Él habla de tiempos futuros. No está hablando de ese momento específico, de esa época específicamente, sino de tiempos que vendrían. Y en el versículo 19, Él dice esto. Tratemos de pensar en Cristo diciendo esto. Pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Hay de las que estén encinta y de las que estén criando en esos días. El Señor está poniéndonos a pensar a qué tiempos o épocas se está refiriendo, dice, aquellos días. ¿Qué tendrían de particular esos días? ¿Cómo podríamos identificar esos días? ¿Qué tienen esos días que Cristo dice hay de las que estén criando en ese tiempo? Así que, en primer lugar, notemos que es una declaración que inicia con una exclamación de tristeza y de dolor. ¡Ay! Un ay. Cuando sale del Señor Jesús un ay, tenemos que prestar mucha atención porque Él, que no dice ay por emoción, impulso, simplemente porque le dolió algo, sino porque está hablando de algo profundo, de una condición, de una situación o situaciones que van a dar lugar a trastornos. Él inicia esa exclamación, vuelvo a decir, con un dolor, con una tristeza. Y está refiriéndose, está enfocándose, se está dirigiendo a mujeres en dos estados diferentes. Primero, habla de la embarazada o de las embarazadas. Mujeres que están tienen la expectación de quién va a recibir, cómo va a ser el niño, cómo van a ser, etcétera, etcétera. El Señor dice, ¡ay! Se espera que sea un tiempo precioso de preparación en esa emoción especial de esperar una vida nueva que va a salir de ese vientre. El Señor está diciendo, ¡ay! En segundo lugar está hablando de mujeres que están criando, ya son madres. Madres que han recibido sus hijos y que están criándolos. No los han abandonado, no los han entregado a otras personas, sino que están criándolos, educándolos, llevándolos poco a poco a ser hombrecitos y mujeres que tengan una identidad, que aprecien cómo son, cómo Dios los ha creado. Todas esas cosas importantes que tienen que ver con el desarrollo de un ser humano.
Cristo está hablando de las que todavía no han recibido a esa vida y de las que ya la recibieron y están enfocadas en lo que deben hacer para bien de ellos. A fin de que nosotros podamos comprender mejor a qué tiempos el Señor se está refiriendo, el Señor en su declaración está implicando, está diciendo, y en el contexto de lo que está enseñándole a esos discípulos, de esos tiempos antes del fin, el Señor está hablando de que será muy difícil educar, criar en ese tiempo a sus hijos, a los hijos. Es eso lo que el Señor está hablando. Un tiempo futuro peligroso para criar o educar a sus hijos. Y para que esto quedara muy claro en los oyentes y en los que habríamos de saber estas cosas en nuestro momento histórico, el Señor toma dos ejemplos, dos momentos de la vida en la historia humana que tienen una marca especial porque ocurren a consecuencia del comportamiento humano y porque esas cosas Dios las repite, dice, cuando el ser humano llega a este punto, tengo que intervenir, tengo que recordarles que yo soy el creador, tengo que decirles que hay unas marcas escritas en sus corazones, que toda su estructura como personas los conecta conmigo, aun cuando me nieguen, aun cuando no quieran saber de mí, aun cuando me abandonen, siguen siendo mis criaturas. Y como dueño de nuestras vidas, como el Dios que opera para darnos vida, Él está diciendo, cada vez que cosas como estas, épocas como estas ocurren, suceden, el hombre moviliza a Dios a hacer algo. Algo que Dios no quiere hacer, pero que lo utiliza eso que pasa para darnos unas enseñanzas. ¿A qué dos momentos de la historia Cristo se refiere? Pongamos atención. En ese Mateo 24, Cristo menciona que sería como en los días de Noé. Está hablando de una época específica, de un hombre específico y de unos comportamientos específicos en la sociedad de ese tiempo. ¿A qué se refiere Cristo con cómo será como en los días de Noé? Cuando estas mujeres estén criando a sus hijos o estén a punto de recibirlos, den a luz, ellas van a estar viviendo en un tiempo altamente peligroso. Así que tenemos que ir y dar un repaso muy rápido, pues ahorita, dentro de un ratito, estaremos hablando de manera detallada a qué se refiere el Señor. Tenemos que hablar de ese tiempo en que un solo hombre en toda la tierra dice que al Dios poner sus ojos una vez más en el mundo, dice, y vio Dios. ¿Qué vio Dios? Dios vio a personas que por su comportamiento habían llevado al mundo a un tiempo de violencia. El Señor dice, era mucha la maldad, el corazón se había corrompido, las personas solo vivían pensando, lo dice de manera muy específica, muy enfática, estaban solo pensando. Toda intención de sus pensamientos que salían de sus corazones era de continuo al mal. Era solo hacer siempre el mal. Y realmente cuando se piensa en esto, choca un poco, porque ¿cómo un ser humano puede detenerse solo a pensar en el mal? Que todo lo que piense tenga la intención de hacer daño, que todo lo que se le ocurra, todos sus movimientos para materializar el pensamiento que tiene, sea siempre el mal, sea siempre dañar. El segundo momento que el Señor habla de este comportamiento, lo dice Cristo en Mateo, primero en Génesis, después Mateo, después Pedro, y describen los aspectos que vamos a escuchar dentro de un rato en nuestro diálogo acerca de estas porciones. Es decir, tierra llena de violencia por la corrupción del corazón. Amigas, siempre ocurre lo mismo. Cuando nuestros corazones se dañan, vamos a ser personas agresivas, amargadas, violentas, vamos a hacer daño, vamos a entrar en un pantano de emociones que nos someterán a no pensar en el bien, a no desear el bien, a no discernir el bien, sino inclinarnos solamente al mal. En segundo lugar, la otra frase que Cristo dice, ¿cómo serían esos días en que mujeres embarazadas y mujeres criando hijos iban a tener problemas? Dice el Señor en Lucas, cuando habla de los tiempos de Lot. Dice, así como en los tiempos, como fueron los tiempos de Lot, serán esos tiempos.
cuáles eran las situaciones, las marcas personales como grupo a nivel social y mundial en ese tiempo que tenían las personas que vivieran ahí. Bueno, marcadamente el Señor dice, Jesús dice, eran personas que estaban viviendo siempre en corrupción, se hacían daño a su propia naturaleza, habían torcido lo que era la naturaleza del varón o la naturaleza de la mujer y estaban muy inmersos solo en sus negocios, en su tiempo de entretenimiento, en indiferencia total hacia los pobres, no les movía para nada el que otro tuviera necesidades, estaban viviendo en gran opulencia, pero solo pensaban en ellos. Y esa manera de entender la vida los condujo, los fue conduciendo a no pensar nada más en ellos, satisfacerse ellos y olvidarse de que Dios tenía un propósito con sus vidas. Así que terminaron, dice la palabra de Dios, haciendo cosas que Dios llama abominables, haciendo cosas que torturan el alma, aunque parezcan placenteras, aunque se niegue que no es así, Dios dice que son dañinas. Vamos a dejarlo ahí con estas dos frases. Las mujeres embarazadas y las que estarán criando en ese tiempo vivirán en una época parecida, similar a los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Ahora mismo estaremos conversando y ampliando esto y realmente, créame, es sumamente importante hacerle caso por lo que diremos mientras estemos en estos diálogos. Dios los bendiga. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como estábamos diciendo en el primer segmento, el tema de este estudio es criando en tiempos difíciles. Creo que ninguna de nosotras, las que estamos aquí y ustedes allá, puede negar que este es un tiempo muy complicado para llevar a los niños, conducir a los adolescentes, aconsejar a los jóvenes de una forma tan efectiva que ellos puedan hacer el deslinde entre lo que es la convulsión de una cultura en decadencia y lo que es realmente el propósito de Dios para sus vidas. Las madres y los padres tienen una gran tarea que hacer, pero Dios les entregó las facultades para llevarlo a cabo. Por lo tanto, tomamos como punto de partida en Mateo 24:19, cuando el Señor Jesús, hablando de los tiempos que vendrían, dijo, pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Eso es realmente todo lo que nos mueve a tratar este tema. Este Señor, lo primero que dice es hay, y ese hay es un lamento, es un dolor. Provoca en él el pensar lo que viene, porque él lo sabe todo, con anticipación, mirando qué difícil sería para las madres, las embarazadas y las que tendrían sus hijos, educarlos, llevarlos, conducirlos de una forma correcta. Así que ahora vamos a trabajar un poco con eso, vamos a mostrar algunas evidencias y estamos orando para que Dios les dé la capacidad espiritual a fin de entender no solo lo que se oye o se ve a simple vista, sino lo que realmente significa criar en este tiempo. Así es, Orfa. Gina, Nicole y Cindy, que están hoy aquí con nosotras, no digo ni cabris por lo que voy a decir ahora, ya ustedes tienen hijos y saben lo que es educar en este tiempo. ¿Qué te parece este clamor de Dios, el del Señor Jesús? Sí, Él puede sentir dolor, como tú sabes, Él que todo lo conoce, es omnisciente. Nuestro Dios podía ver los retos que íbamos a tener en este tiempo. Más gracias a Él por su palabra y porque Él nos enseña que se puede. ¿Verdad? Y Él nos llama a ser luz en medio de una generación torcida. Y pensando en esa misma porción, Orfa, de Mateo 24, ahí también Él habla de como en los días de Noé. Así que se refiere a conducta y comportamiento que existirían en este tiempo y que lo vivimos, que eran como en los tiempos de Noé. Que ocurrieron en el pasado. Entonces me gustaría, si vamos y analizamos en Génesis 6, ahí habla Génesis 6, 5, 11, 12, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Eso me hace identificarme como está nuestra sociedad hoy, ¿verdad? Y el peligro, como tú bien dices, de nuestros hijos que crecen en esta sociedad y tenemos que reconocer y ver lo que está pasando para tomar nuestro lugar como madre. Y me gustaría si podemos detenernos en cada una de estas conductas o este perfil de esa generación de Noé. Y nada, Dios lo llama impíos y desobedientes, ¿verdad? Dice aquí en la palabra que su maldad era mucha, de hecho se corrompió la tierra por la maldad del hombre y que la intención de sus pensamientos estaba enfocada en el mal. Ahí no habla que no había amor al prójimo, que nunca pensaban en hacer el bien o en ayudar al que lo necesitaba. No describe esta generación como alguien con misericordia, que respetara a los padres, que fuera leal, ¿verdad? Lo que habla es que por su manera de vivir la tierra se corrompió y que se llenó de violencia, que vivían para los placeres, es decir, para lo terrenal, se casaban, se separaban, bueno, la palabra dice se casaban y se daban en casamiento, mostrando un poco con esto, ¿verdad? El que significaba tomar hasta el matrimonio como algo por placer que fuera desechado si no. Es decir que esta generación de Noé, de la que Jesús se refiere, que nosotros seríamos parecida, eran incrédulos, menospreciaban pues la verdad de Dios, no amaban la justicia, no eran justos. Así que frente a esa realidad, las madres hoy tenemos que criar. Ay, sí, Gina, y como escuchándote hablar, es como si el mundo se hubiera llenado, inundado de maldad. Y en medio de esa corrupción en que vivía esa generación, fue hallado un hombre de toda la tierra, justo delante de Dios, uno que vivió de manera diferente. Pudiéramos decir que Noé, en medio de su generación torcida y perversa, fue el único que vivió contracorriente. O sea que dentro de todo eso es posible agradar a Dios y vivir una vida diferente. Para que, dice en Génesis 7:1, que él fue hallado, visto por Dios, que vivía justamente, y que él y su casa entraron en el arca. O sea que pudo haber un refugio y un instrumento de salvación para su casa por el ejemplo de Noé, del cual nos debemos todos llevar en este tiempo. Ahora yo hago la pregunta, levántala rápidamente. ¿Cómo se sentiría Noé? ¿Cuáles serían sus emociones? ¿Cuáles serían sus conflictos al ver que solo él decía lo contrario, hablaba de Dios, llamaba a la gente a una meditación diferente, a una forma de pensar diferente? Viendo que ni siquiera su familia era justa, pues dice solo él. Solo él. ¿Cómo se sentiría Noé? Y que se burlaban de él, Orfa. O sea, yo pienso que se sentía muy solo. Nadie, o sea, ahí vemos como él no buscaba la aprobación de los hombres, como ciertamente muchos pueden estar buscando en hombres la aprobación. Ahí nadie aprobaba de lo que él hacía o decía. Y tomar, no solo aprobación, tomar decisiones basándose en que si hago esto, a los demás no les voy a ir en contra del mundo. Que es muy común oír a la gente decir, pero es que todo el mundo lo hace, como esa es la norma. Entonces la norma la convertimos en normalidad. Y ahí está uno de los grandes problemas de esa época y de este tiempo. Pero es que este hombre tenía una relación tan estrecha y tan cercana con el Señor, que el agradarle a su generación y a los hombres, a los contemporáneos de su época, o sea, la relación con el Señor superaba lo que le importaba a él, agradarle a los que estaban ahí a su lado. Cindy, pero eso también habla de que él sí tenía amor por el prójimo. Porque, Claro. por ejemplo, a pesar de lo que estaba viviendo, muchos cristianos hoy quizá decimos, me voy a callar, porque no me van a escuchar, pero él fue pregonero de justicia. O sea, a pesar del otro, él amaba, porque él sabía que venía juicio. Y él amó al prójimo y obedeció a Dios y no dejó de hablar, y decir, sálvense, Aunque lo llamaran loco. vuélvanse. Aunque le llamaran loco, sí. Ese es un desajustado social, todo el mundo lo hace y él no lo hace. Él no lo hace. Todo ese tipo de cosas que se usan tanto. Claro. O la palabra presión social, que muchas veces vemos a nuestros hijos, si no quieren ir con la corriente de este mundo, que se ven sometidos a una presión social y que quieren lograr aceptación para tener amiguitos. Noé vivió algo muy distinto, pero sabía lo que realmente era valioso, lo eterno. Así es. Y en esa misma
línea, así como el Señor hizo en un momento determinado la comparación y dijo como en los días de Noé. También dijo que como en los días de Lot sería la venida del Hijo del Hombre. Y cuando habla de los días de Lot se refiere a lo que pasó y a lo que era Sodoma y Gomorra. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 19 y Ezequiel 16, ahí podemos ver todo lo que el Señor dijo. No vamos a leer el texto, pero cuando vemos estos pasajes podemos encontrar lo que cómo el Señor describía a esta generación. Y realmente aquellos hombres eran malos, eran pecadores, eran hombres violentos. Nosotros vemos en el relato que ellos estaban dispuestos a violar a otros hombres. Y en esa violación grupal, porque eran todos los de la ciudad, estaban incluidos incluso los niños. Habla de que desde el más grande hasta el más pequeño. Con lo cual uno puede ver que aún los niños de esa generación y de esa ciudad habían sido infectados por el comportamiento de sus padres. O sea, sus padres lo hacían partícipes de eso, no los detenían, ¿verdad? Porque ahora uno podría ver a un niño, quizás una de nosotras, tratando de hacer algo malo y lo natural es que uno no quiera ni siquiera que se involucren. Pero en este grupo vemos que sí, que estaban involucrados. No aceptaban que los contrariaran. Cuando lo trató muy violento. Sí, así es, porque a Lot lo trataron con violencia. Cuando trató de que ellos no hicieran lo que tenían planificado hacer. Eran orgullosos, la palabra habla de que eran ociosos. Eran personas que vivían en abundancia, y en medio de esa abundancia se volvieron ociosos. Y un poco ahorita, cuando hablábamos con Orfa antes de empezar a grabar, la palabra entretenimiento me pareció interesante porque es mucho de lo que se vive hoy en día. Sí. Muy entretenidos. La cultura de Dios. Estamos entretenidos y distraídos. Si te vas a tu celular, hay una de los, no sé cómo se llama, uno de los de las aplicaciones. De las aplicaciones o de los segmentos que tiene, ¿no? De todas las, que dice tanto tiempo de ocio. Sí. Eso hay que pensarlo. Sí. Te están diciendo, tú tuviste 3 horas de ocio. Esa es la cultura. Así es. Eso es lo que estamos viviendo. Cómo permanecemos entretenidos en esa vagancia, en ese no entrar a la realidad. Así es. Eran practicantes de pecados que Dios califica como abominaciones. O sea que ese era el perfil, de los hombres de Sodoma. Tú sabes que yo quiero resaltar, Nicauris, que ahí mucha gente está muy confundida con esta historia. Cristo es el que la vuelve a repetir. Cuando Él viene dice, eso es real, eso pasó, eso no es un cuento. Pero dice en Génesis capítulo 13 que Dios dijo que ellos eran, los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores. Eso lo dice antes de que inicie a mencionar, es mucho tiempo después, en la secuencia histórica, que se habla de Lot y lo que le pasó ese día. Entonces, antes de que esto ocurriera, ya delante de Dios, esa gente tenía un calificativo, malos y pecadores. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Acabamos de ver cómo Gina y Nicauris hicieron las comparaciones en los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé. Y viendo esos dos perfiles de esas generaciones, podemos resumir que eran generaciones impías, de personas desobedientes, con maldad, sin amor al prójimo, sumamente violentos, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios. Eran injustos, incrédulos, arrogantes,
ociosos, orgullosos, de duro corazón. Todas esas cosas sucedieron en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot. Es el mismo Jesucristo que hace referencia a eso en la palabra. Pero todas esas cosas están sucediendo ahora. O sea que estamos en un tiempo sumamente similar. Lo que yo estoy viendo que tú estás diciendo es que en ambas generaciones se repiten estas coincidencias. Se repiten las coincidencias y se van agravando. Entonces, así estamos ahora. En esta generación, si vemos el perfil de cómo está la humanidad ahora, podemos sacar esas mismas características. Bueno, Así es. de hecho, Dios en su palabra a través del Espíritu Santo dice cómo sería el perfil de los hombres de estos tiempos, y son esos. Son esos. Y que por Segunda eso Timoteo sería 3. peligroso también. Amadores de sí mismos, Todo. ingratos. Todo está ahí. Eso quiere decir que cada vez que nos vamos deteriorando como personas, familia, vecindario, sociedad, mundo, estamos presentando los mismos comportamientos. ¿Cuál de ustedes fue que dijo al principio? Creo que fuiste tú, Gina, que leyendo Génesis capítulo 6, el pensamiento era de continuo al mal. Eran hombres malos, no pensaban en cosas buenas. Estamos hablando de que es la maldad la que está creciendo. Y lo que es el bien o el buen comportamiento se va deteriorando. Porfa, y ese es el tiempo en como comenzamos a conversar, que el Señor dice, ay, de las que estén criando en Es esos duro, días. es duro. Entonces, si vemos todo esto, el lamento del Señor, la exclamación, es impresionante porque verdaderamente hay de las que criamos en estos tiempos, Así con es. todas estas cosas tan difíciles. ¿Qué le dolía al Señor? El corazón de los niños. Ahí está. Por eso, en Mateo capítulo 18, el Señor dice, hay de los que hacen tropezar a los niños. A los niños. O sea, mejor le fuera que le aten ataran. una piedra de molino, que era una cosa que pesaba muchísimo, y los lanzaran al mar. Es decir, es tan grande el daño que se hace a los niños, que el Señor, viendo lo que iba a pasar, sale ese lamento de su corazón. Y pensando en eso, o partiendo de eso que mencionaba ahora Cindy, de ese ay del Señor, de las que crían, uno puede analizar un poquito cómo era un niño o cómo podría afectarle a un niño que se criaba en un momento como ese en su conducta. Y uno tiene los ejemplos, ahorita hablábamos del ejemplo de los niños de Sodoma, cómo estaban participando de ese plan de violar a unos hombres. Pero también vemos que Cam, que era un nieto de Noé, en un momento determinado la palabra narra que Cam entró a la tienda donde estaba su abuelo y que su abuelo estaba desnudo y él no tuvo como el pudor o el cuidado. Hijo, Ah, sí. entró el hijo. El hijo, El hijo. correcto. Cam Cam. entró. Entonces, y lo vio y no tuvo como el reparo ni el cuidado de tratar a su papá con decoro y fue y se lo dijo a sus hermanos. Y Noé se enteró y Hizo una fiesta con eso. correcto. Y acababa de pasar el diluvio. Eso. Así que nos habla de cómo él había sido producto de esa Generación, generación que describimos Sí. y que no hubo en él ni cambio ante la salvación tan grande física que significó no morir en el diluvio. Había Así uno que es. está en shock y repensar porque hubo destrucción en la tierra por la maldad. Claro. Entonces no puedo seguir siendo yo con esa inequidad en mi corazón. Y Correcto. eso que hizo a su padre Sí. demuestra que no hubo cambio, fue insensible. Para nada. Y es ese tipo de cosas que le gusta. Atención. Ah, Que sí. no es que, ay, mira, papá se emborrachó, sino qué pasó con él. ¿Qué ocurrió cuando él vio a su padre desnudo? O sea, hay una aberración, Una hay un aberración. problema. De hecho, dice la palabra, cuando Noé supo lo que le hizo, hay algo ahí. Hay algo ahí raro, Sí. ¿entiendes? O sea, Así es. hay un problema que luego se ve en su descendencia. Exactamente, porque vemos después que toda la descendencia de Cam pues fue realmente inclinada a ser depravado sexualmente Una hablando. generación sexual salió Así de ahí. es. Totalmente. así Que es. eso responde a muchas preguntas, que alguien no sabe de dónde salen ciertos comportamientos. Pero al escuchar eso ahorita, Orfa, como tú lo explicaste, o sea, de él salen todas esas depravaciones, o sea, es una brecha que se abre Correcto. y nacen Las generaciones depravadas sexualmente. herencias Herencias.
generacionales, que pueden ser buenas o pueden ser muy malas. Ahí es depravación sexual. Todas las aberraciones sexuales están en los descendientes de Cam. Especialmente salen de Canaán, que fue un nieto de Noé, hijo de Cam. Entonces, es evidente que lo que los padres pueden hacer en favor o no hacer por indiferencia va a marcar a los hijos. Claro, así es. Eso es así. Así es. Y también se ven las hijas de Lot, que al final terminaron pues cometiendo incesto con su papá sin su papá saberlo. Emborracharon a su papá y estuvieron con él para poder tener hijos. De manera tal que las hijas de Lot fueron afectadas por la cultura y por lo que vivieron en Sodoma. En Sodoma. O sea que sí un niño puede ser afectado por la cultura en la que vive. Claro. Hablando de eso, nosotros vamos a presentar algunas evidencias de cómo vivimos en este tiempo, qué estamos asimilando y cómo los niños están siendo marcados. Y lo primero que vamos a ver es un video que ustedes han visto, la mayor parte de ustedes han visto, que tiene que ver con lo que ocurrió en el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 en Francia. Todos ustedes deben haber visto eso o alguien les ha comentado. Pero lo que queremos llamar la atención es recalcando esto de cómo son afectados los niños por la cultura. Sobre todo cuando esa cultura tiene como intención, tiene como objetivo que los niños aprendan desde su niñez a ser como los adultos que han perdido ya ruta. Y cuando nosotros vemos esta inauguración, en medio de todo este impacto de lo que significan Juegos Olímpicos, y siempre está el deseo de saber cómo va a ser la inauguración, etcétera, ante millones de personas en el mundo, se ve cómo no solo se burla lo que son símbolos muy preciados, porque los estableció el Señor, lo que es la cena del Señor, sus discípulos alrededor de él, de forma grotesca, sino como en esas danzas que se produjeron ahí, y ustedes lo deben estar viendo ahora mismo porque los estamos pasando, cómo hay una niña está en medio de esa vorágine, en medio de esa perversión, en medio de esa cultura que se deja llevar por las pasiones, por los deseos, etc. Entonces sí, los niños están siendo marcados, los niños están siendo objetivo para que lleguen a ser así. Y es tan profundo que ya no es niños de tal a tal edad como se empezó al principio, sino que es desde la cuna. Así es. Nosotros no tenemos todo el tiempo para enseñarles los estándares de educación sexual que empezaron teniendo su vorágine en Europa, sino cómo eso ha ido calando en todas las culturas. Los niños están en peligro, en gran peligro, y lo van a ver en los próximos que vamos a ver. Vamos a cortar ahora para regresar dentro de unos minutos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Observando las consecuencias de una educación sexual distorsionada, vemos cómo la cultura está dañando a los niños y a los jóvenes. Vamos a ver este anuncio que se llama ¿Y qué? Yo escogí mi propio nombre. ¿Y qué? Soy un chico con cicatrices en el pecho. ¿Y qué? Mi novio es trans. ¿Y qué? Soy un chico que va a gestar. ¿Y qué? Soy una chica con la voz grave. ¿Y qué? Soy un chico trans que no se hormona. ¿Y qué? Soy una niña trans de 11 años. ¿Y qué? Soy un chico con vagina. ¿Y qué? Soy una chica con pene. ¿Y qué? Soy una persona no binaria. ¿Y qué? Soy un chico con pechos. ¿Y qué? No toleres.
Respeta. Ni mi voz, Ni mi pelo. Ni mi ropa. Ni mi aparato reproductor. Define mi identidad. Yo sé quién soy. Nadie tiene que cuestionarlo. Soy una persona. Soy una persona trans. ¿Y qué? La verdad que ver este anuncio a mí me causa dolor en el corazón porque veo los rostros de esos niños y veo en ellos rebeldía contra Dios y no aceptan como Dios los hizo, se rebelan en parte también de esa ideología que tenían años enseñándonos como este es tu cuerpo y tú haces con él lo que quieras. Y eso es un poco pues la consecuencia, ¿verdad? Hacen esto y está todo ese desorden. Ahora también mientras hablo, están pasando unas imágenes de una marca muy reconocida que se llama Balenciaga. Es una marca aspiracional que tal vez muchos de los jóvenes quisieran tener y se atreven a hacer una campaña donde básicamente están encaminando a los niños al puro satanismo. Si vemos las imágenes ahí manchadas de sangre o con todos esos objetos de sadomasoquismo, usan una marca pues también para influenciar en los niños y contaminarlos. Es la misma cultura, Gina, que en este próximo video que vamos a ver, que impide que los niños se acerquen al Señor Jesús. Con mensajes subliminales, podemos ver cómo en un muñequito normal, en cualquier video de dibujos animados, ponen no creo en Jesús, cuando Jesús mismo es que invita a los niños, dejen que los niños vengan a mí, pero esta cultura se lo impide. Y fíjense que es en contra de Jesús. Así como lo vimos en las Olimpiadas, aquí no habla de otro Dios, es el único verdadero, para que los niños no crean. Eso es interesante porque no es subliminal totalmente, pero sí para los niños lo es. Si un adulto puede darse cuenta, pero un niño simplemente está mirando los dibujos animados y ese cintillo a pie de la pantalla está enviando continuamente algo que va a ser insertado sin que los niños se den cuenta. Y es un mensaje muy claro, muy específico. No creo en Jesús. Así es. Cuando él vuelva a oír algo con eso está trabajando en su interior. Y ese niño va a terminar siendo un incrédulo sin habérselo propuesto. Entonces es una inoculación impositiva, totalmente envenenada, totalmente dañina. Y a mí sí me llama la atención. A mí. Yo creo que ustedes también. Llama la atención grandemente. Pero oye bien el contraste. Estamos metiéndolos en el mal, distorsionándolos, enfermándolos, dañándolos, pero no le hablen de Jesús. El único que puede quitar justamente lo que ese veneno puede hacer. Entonces, ¿hay o no hay interés en que los niños sean dañados? Claro que sí. Hay interés. Insensibilizarlos, porque a medida que están siendo expuestos a tanta distorsión en cuanto a la educación sexual, a la falta de fe, a todas estas cosas que hemos estado conversando, el corazón se va endureciendo. Entonces ese niño va a crecer incrédulo, va a crecer endurecido, soberbio, agresivo, violento, irrespetuoso, sin amor a sí mismo, sin amor a los padres, sin amor a nadie. Entonces, porque son las consecuencias. ¿Y qué? Esa es la pregunta. ¿Y qué? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué me importa a mí lo que yo haga conmigo? Ese es mi cuerpo, esa es mi vida. Entonces, esa desvalorización del ser humano es algo que tenemos que entender el ay de Cristo. Ay de las que estén embarazadas y estén criando en ese tiempo. ¿Se entiende? Cómo el Señor puede anticipar y lo hace con dolor. Si a Él le dolió, ¿cómo no nos duele a nosotros? Tú ver un niño que está padeciendo, está haciendo unas agresiones en el colegio, está insoportable, porque ese niño está viendo cosas que no debe. Porque abrió su celular y le llegó una pornografía. O sea, todas estas cosas son las marcas. Estamos levantando una generación dañada que la OMS tuvo el lujo de decir hace tiempo, y van a ser depresivos todos en el 2030. ¿Qué niño no va a estar depresivo? ¿Qué joven no va a estar depresivo si le estamos enseñando? Le están robando la posibilidad de conocer al Salvador, el que puede sanar. Le arrancaron la inocencia. También. Cuando a nosotros nos pasa eso, somos diferentes a la edad que haya sido. Sí, así es. Nada más tenemos que acordarnos quién nos quitó la inocencia a nosotros. Así es. Eso marcó nuestras vidas. Es Dios que puede librarnos de eso. Así es. Y le dicen, no creo en Jesús.
Y entonces una pregunta para nosotros como madres y para las madres que nos escuchan, ¿es posible criar enseñando los principios contrarios a las corrientes de este tiempo? Y tenemos un buen ejemplo en la Biblia, que es la historia de Daniel y sus amigos. Se relata pues en el libro de Daniel, si vamos al capítulo 1. Y para analizar su contexto histórico, a qué se enfrentaban, pudiera yo hablar un poquito de la atmósfera social en que vivieron Daniel y sus amigos. Al igual que hoy, todos estaban expuestos a incertidumbre política por los cambios rápidos de gobernantes, ¿verdad? Los reyes que había en aquel momento y la corrupción de estos. Había un rechazo a Dios, un rechazo a los mandamientos de Dios. Existía mucha agitación, mucha inestabilidad social. Había destrucción de las familias, guerras, amenazas de invasiones, más guerras. Tolerancia también de infanticidios, en ese momento abortos, sacrificios a ídolos, todo eso existía. Y había un cambio mundial de imperios. En esta atmósfera política habían crecido Daniel y sus amigos. Cuando llega el imperio babilónico a Judea, sabemos que Nabucodonosor, el rey, mandó a buscar jóvenes con ciertas características. Entre ellos estaban Daniel, sus amigos, pero muchos otros jóvenes también. Esas características puntuales era que debían ser parte de la familia real o de la nobleza de Judea. No podían tener ningún tipo de defectos, debían ser jóvenes de buen parecer, tenían que tener conocimientos de toda área del saber, dotados de entendimiento, debían tener la habilidad de discernir, y estos muchachos debían tener la capacidad para servir en el palacio del rey. Yo quiero que nos paremos ahí un momentito, porque estas cualidades que las está pidiendo el que era el emperador del mundo en ese momento, y nosotros sabemos todo lo que mandó a hacer Nabucodonosor, todavía la arquitectura disfruta, los jardines colgantes, todo eso. Este hombre tenía, evidentemente por lo que está pidiendo, tenía una cultura X, ¿verdad? Un poco avanzada. Y el Babilonia en ese tiempo lo era. Ahora fíjense las características que él pide. Y inmediatamente tenemos que pensar, este hombre tiene un diseño, tiene un programa, quiere hacer algo con esos muchachos adolescentes que vienen de Judea. No pidió cualquiera del pueblo, pidió el linaje real o los de la nobleza en ese momento. Está pidiendo estos elementos tan específicos. Yo quisiera que nosotros pensáramos un muchacho en este momento que esté pidiendo ser elegido o aceptado en una universidad tope, también le van a pedir ciertos requisitos, ¿verdad? Para que sea un estudiante de ahí. Estamos mirando un poco eso. Eso no viene de ahora, eso viene de atrás. Entonces, estos muchachos fueron captados para algo. Así que, mientras vemos las cosas que siguen, yo creo, Nicole, que tú debes hablar un poquito, ya que te tocó esta parte, de qué había en ellos. Bueno, en ellos, como estábamos hablando, Cindy, específicamente en los de Daniel y sus amigos, hablamos lo que Dios había colocado en ellos. Correcto. Que podemos hablar que ellos eran valientes, porque por lo que hicieron sabemos que eran muchachos con una convicción y una fe firme que los permitió permanecer en medio de las amenazas, de muerte. Cindy, tú también estabas mencionando... Sí, aparte de la inteligencia y todas las cualidades que el rey pidió de los muchachos que quería, entendimiento, discernimiento, capacidad de servicio, me llamó mucho la atención que en Daniel había humildad, sabiduría, discreción y sensatez. Eso lo vemos en Daniel 2. Y estas cosas permanecieron en él, aun cuando la cultura estaba, como tú la describiste, Gina, estaba completamente corrompida. Estas cosas él no las perdió, porque estas cualidades las aprendió en su casa, de su madre, de su familia, de sus padres. Eso lo trajo él de su hogar. Y eso pudo contrarrestar la corriente que había en ese tiempo en el que él vivía. Y eso es lo que ahora, con este tema, nos da esperanza a nosotras las madres. Lo que podemos enseñar a nuestros hijos en el hogar. Así es. Lo que podemos aportar, lo que podemos modelar
a Ese cada es el uno de punto. nuestros hijos. De eso hay que hablar mucho. Sí, de eso hay que hablar mucho. Sí, eso fue lo que vimos también en Noé ahorita. O sea, ese mismo perfil en medio de esa, o sea, es necesario tener para permanecer estas cualidades, ¿verdad? Y Orfa, tú decías ahorita que quería hacer este rey con estos muchachos, o sea, al escogerlos con estas características. Y realmente cuando uno sigue leyendo, uno se da cuenta de que él los quería someter a una transculturización. O sea, él quería hacer con estos muchachos algo particular, ¿verdad? Y dieron instrucciones claras. Tenían que ser sometidos a la educación babilónica durante 3 años. Y al final de esos 3 años era que se lo iban a presentar. Tenían que aprender toda la escritura, la lengua de los caldeos. Y una cosa muy especial era que tenía que aprender toda la sabiduría caldea, que incluía cosas de magia, o sea, cosas que no son adivinación, espiritismo. Exacto. Sus nombres fueron cambiados, lo cual es muy particular porque eso afectó, o sea, era tratando de afectar su identidad. Ustedes son otra persona ahora. Y sus nombres fueron cambiados y hasta su forma de comer, con lo que se alimentaban. Totalmente transculturizar. Así es. Ahora, ya se nos fue el tiempo, pero tenemos que continuar con este tema, porque estamos mirando las culturas y todo lo que hace daño y todo eso, pero ¿qué hay? ¿Qué dice Dios? ¿Hay posibilidad de que sea diferente? ¿Puedes tú como mamá o como hija aprender que aunque haya tanta imposición y te estén diciendo que puedes hacer algo que tú sabes que te hace daño, hay alguna forma de permanecer como permanecieron estos jóvenes? Y lo vamos a ver esa segunda parte en el próximo programa. Te pedimos que no te olvides del clamor de Jesús. Ay de las que están embarazadas, los peligros que iban a afrontar, aborto, no quiero maternidad, ya me han dicho que mi cuerpo lo puedo usar como yo quiera. Todas estas infecciones, Cristo las estaba mirando de antemano, te estaba mirando a ti, me estaba mirando a todas las mujeres, a nosotras. Y Dios quiere que tú vuelvas tus ojos al Señor. Él te va a dar las herramientas, Él te va a decir cómo hacerlo, porque Él ama que seas una mamá que pueda criar conforme al diseño de Dios. Dios te bendiga mucho.